Bien, con respecto a este espacio que continuamos, ¿no? de trabajo y de reflexión con respecto a la lengua mije, en la mañana, en la participación de la compañera Tajú, la compañera Engracia y del profesor Basilio, pues comentaron, ¿no? Cuando eh, inició la pandemia, pues muchas reuniones como de este tipo pues se suspendieron, no era posible. Y en ese sentido se buscaron estrategias para pues seguir trabajando este proyecto. En ese sentido se implementaron las semanas, el seminario permanente, ¿no? Un seminario virtual. Y bueno, en este caso pues vamos a iniciar esta compartencia con la participación de Marco Antonio Martínez Pérez, ¿no? Él es originario de Santa María Ocotepec, hablante de la lengua mije variante Ayoc, integrante de Comondún AC, la cual busca generar espacios y materiales didácticos que permitan la conservación y difusión de la lengua Ayoc, miembro de la red de activistas digitales de lenguas indígenas en América Latina. Él ha impartido diferentes ponencias sobre la integración de herramientas digitales en el fortalecimiento de lenguas indígenas. Entonces, él, compañero, pues ha realizado un trabajo bastante intenso, bastante interesante, y en este caso, pues nos va a compartir, nos va a presentar los avances del seminario de didáctica de la lengua mije, ¿no? Pues este avance pues se ha trabajado durante este seminario permanente que se ha llevado a cabo de manera virtual. Entonces, pues le doy la palabra y sin antes comentarles que si van surgiendo dudas, preguntas o comentarios, pues lo tengan ahí a la mano y al final de la participación de los tres invitados, pues abriremos un espacio para pues, poder externar las dudas, preguntas y comentarios que vayan a surgir. Sin más, le doy la palabra al compañero Marco. Dios me pada ananihomadan duku kohcepe ku hayadem di nyaviachi uka mayadem di nyamiuk husni tatseven ya ngotsep mai de kupe se ti koh yak tump ti koh ndong ti muhatio da ben bin kah penda ka tsep ka mashengoh mitap at kumayok tsengat tomach kayak vin motu amashen sitatsengoh spat at sebem nit na miai de kmat. Buenas tardes, primero muchas gracias, estoy muy contento de que 2 años después nos podamos ver. Hemos coincidido de forma virtual, pero creo que esto justo es parte también de la convivencia. Lo que voy a compartir ahorita es algo que hemos trabajado en el seminario permanente que convocó justamente SER, y es esto que inició en 2021 y todavía lo seguimos trabajando. Y son algunas reflexiones en torno a esta participación que hemos tenido en el seminario, donde no solo estamos nosotros como Ondún, el colectivo, sino habemos muchos otros compañeras y compañeros. Muy rápido, pues compartirles que este seminario se ha llevado en una modalidad en línea, ya que, bueno, nos reunimos cada mes nos reunimos para platicar de algunos avances que ya tengamos, pero también ha sido un espacio en el que colectivo y compañeras y compañeros de distintas variantes, de distintos pueblos, podemos intercambiar sobre cómo estamos enseñando mije. Entonces, porque muchas veces sabemos que en el salón de al lado están dando el taller de intermedios o el taller de avanzados, como se hacía anteriormente en Sevilem, ¿no? El taller básico, pero era también conocer cómo se estaban dando esos talleres y si podíamos también pues tener algunos apuntes al respecto. El seminario fue convocado y fue pensado siempre que fuera para quien enseñaban la lengua mije. Entonces, con esto en mente, partimos con algunas preguntas. ¿A quiénes enseñamos mije? De los que estamos aquí, ¿alguna vez han dado clase de mije, de lo que sea, de algún nivel? Levanten la mano a ver quiénes han dado alguna clase.
Hay asesores, exacto, alguna, perfecto. Bueno, pues la misma pregunta nos hicimos al inicio del seminario, pero entonces, ¿a quiénes enseñamos mijes? Enseñamos la lengua mije, había muchas opciones. La primera, enseñamos a niñas y a niños, enseñamos a jóvenes o enseñamos a adultos. O les enseñamos todos al mismo tiempo, es decir, en un salón tenemos a estos tres grupos. Después surgían otras preguntas. De ese grupo que tenemos, ¿son hablantes nativos del mije o son hablantes del mije como segunda lengua? O son hablantes de herencia, es decir, compañeros y compañeras que quizás su abuela, su papá, su mamá hablaba el mije, ¿no? Entonces nos dábamos cuenta que cada quien nos había tocado distintas formas de enseñar el mije y distintos grupos a quienes le enseñábamos mije. Otra pregunta que surgía era, ¿de este grupo estaban alfabetizados en español o estaban alfabetizados en otra lengua? No necesariamente mije, podría ser alguna lengua extranjera o demás. Pero entonces son estas preguntas que cuando lo compartíamos nos hacían reflexionar y decíamos, sí es cierto, en el grupo donde tenemos a un niño de 3, 4 años, también tenemos a un adulto y le estamos enseñando casi lo mismo, decíamos en algunos casos, ¿no? Y algunos otros identificaban perfecto cuál era como su nicho, por así decirlo, ¿no? Decían, no, pues yo me especializo con niñas y niños hasta el número de edad o este número de años y que son hablantes nativos alfabetizados en español, ¿no? Ese era como quienes lo tenían ya más desarrollado. Y con esta pregunta de a quién enseñábamos mije, surge también otra inquietud. ¿Cómo les enseñamos mije? ¿Tenemos un número de lecciones que enseñarles o es así como de acuerdo a las necesidades o de acuerdo a sus inquietudes? Yo alguna vez enseñé mije, por ejemplo, y solo eran como saludos, ¿no? Y no veíamos escritura, solo les enseñábamos cómo hablarlo, cómo presentarse, cómo decir Dios me, cosas como muy básicas, ¿no? Y entonces, bueno, ahí es donde quizá inició la labor del seminario permanente en cuanto a centrarnos más en el quiénes y después en el cómo estamos enseñando mije. La estructura o el cómo ha sido desarrollada fue primero conocer la experiencia de compañeras y compañeros. Hay compañeros y compañeras que están ahorita que compartieron en algunos meses su experiencia y ellas y ellos nos explicaban a quiénes enseñaban mije, cómo les enseñaban, en dónde les enseñaban, era presencial, era en línea, lo hacen en un salón, lo hacen en casa de alguien. Todo esto nos ayuda a entender cómo se estaba realizando. Y si tenían una metodología y si esa metodología la habían desarrollado ellos y ellas, lo habían trabajado con alguien más, la habían adaptado de alguna otra lengua. Es decir, todo esto, estas preguntas son como preguntas detonadoras porque al resto de los compañeros del seminario nos hacían también pensar en lo propio, ¿no? En decir, si el compañero está dando clase en casa de alguien, yo creo que alguna vez también hice lo mismo, ¿no? ¿Y qué usaba? ¿Qué cambia cuando se hace en un salón de clase a cuando se hace en casa de alguien, ¿no? Y bueno, viene esta parte de compartir, también hay una parte muy importante que es la asesoría por parte de la maestra Yasnaya, quien es la que nos va como acompañando, asesorando y brindando también muchísimo material para ir estructurando nuestras lecciones. Ahorita voy a entrar un poco a ello. Y finalmente, y yo creo que fue iniciar ya como en el segundo o tercer mes, que empezamos a tener como actividades. Entonces el seminario también ha consistido en compartir avances sobre las lecciones que estamos estructurando, ¿no? Una pregunta que nos hacía Yasna ya era sobre qué habilidades implicaba cuando enseñamos una lengua. Ella nos comentaba, por ejemplo, que las habilidades tiene que ver más con enseñar a hacer, ¿no? Comprensión oral, les enseñamos sobre comprensión oral, les enseñamos sobre producción oral. Comprensión oral es básicamente divinmotodat tibeyakos, tibeyakti, ¿no? Es decir, comprender de qué estamos hablando. Producción oral es que pudieran hablar, comprensión lectora
que a lo que lean, pues también haya una comprensión de lo que se está leyendo en el texto, ¿no? Y producción escrita, que eran como estos cuatro habilidades que teníamos que identificar. Por ejemplo, en mi caso, cuando ella hacía esta presentación, yo le decía, pues creo que yo no tengo comprensión lectora, porque cuando he dado clase no les enseño a leer, por ejemplo, no les comparto cómo leer. No hay producción escrita porque no escribimos, solamente tenemos como comprensión oral y producción oral. Y entonces cada uno de los colectivos, cada uno de los compañeros y compañeras iba también como identificando qué habilidades estaba o implicaba el enseñar el MIGE. Y también estaba la otra parte, que era la reflexión lingüística, que es enseñar a pensar sobre algo. Y en este caso, además de las habilidades, pues podría estar también sobre gramática o algo que no tuviera que ser, que no es gramática, que podría ser, por ejemplo, la historia de de la lengua mije, de sus variantes, todos estos elementos que no podrían, digamos, no entran en la gramática, pero son igual de importantes. Entonces, todo esto pues iba como alimentando, iba contribuyendo a lo que íbamos a desarrollar más adelante. Para este trabajo, que fue el seminario permanente, entre todas y todos decidimos diseñar o trabajar la secuencia de contenidos en este grupo, que es la enseñanza de la lectoescritura a adultos hablantes del mije en las distintas variantes, ayuk, ayuk, ayok, pero que hayan sido alfabetizadas en español. Hay muchísimos casos así en los grupos que trabajamos porque son personas que hablan el ayok como su lengua materna, después en un proceso que ya conocemos, que asisten a la escuela, que nos alfabetizan en una lengua distinta a la nuestra, pero conocemos perfecto cómo o cuál es el sonido de cada grafía, ¿no? Ese es como, digamos, dentro de lo malo le encontramos, se le encontró esa ventaja, ¿no? Entonces, pues somos hablantes nativos y conocemos perfecto los sonidos de las grafías que se usan en español, ¿no? Yo hace poco le ponía un ejemplo muy rápido a justamente un adulto que habla mije, pero fue alfabetizado en español. Me decía, es que ha de ser muy complicado escribir en mije, ¿no? Y le decía yo, pensemos, si junto una P y una A, ¿qué digo? Y me decía pa. Y si le agrego una K, pues dice pac, ¿no? Y lo decía así como muy obvio, pac. Le digo, así se escribe paloma, porque ¿cómo dices paloma, pac? Ah, pues ahí está paloma, ¿no? Y es una forma de escribir porque son sonidos como muy que tenemos ya estamos familiarizados. Ya entrando en materia, recordar esto, que con el grupo que estamos trabajando ahorita, en este momento es esto, adultos hablantes del mije, pero que fueron alfabetizados en español. Por ahora, hasta este momento no hemos trabajado todavía pensando en niños o jóvenes, sino en adultos. Para ello, cada colectivo o cada compañera o compañero que está trabajando o dando clases de mije, hizo su propia secuencia de contenidos. La que yo les estoy compartiendo acá es una secuencia que hicimos en Kumondún, que somos compañeras y compañeros de Maashengó, de Santa María Ocotepec, y como no entra toda la secuencia, solo estoy ejemplificando acá con 5 lecciones, son 17 lecciones, es decir, para enseñar lectoescritura, a adultos que hablan mije pero fueron alfabetizados en español, tenemos 17 lecciones. Por ejemplo, y esto solo lo puse como ejemplo, en la primera lección, en el Mutokpuk, nosotros y nosotras la primera lección va a consistir en el Abatzpa, Atochpa, Hutomp. Es una introducción a las consonantes y a las vocales que usamos en el ayok. Solo es una introducción en esta primera lección. En el Mumetspuk, que es la segunda lección, ya vamos a hablar específico sobre el Abatzpa A y el Abatzpa E. Ahí es donde vamos a desarrollar toda la lección. De ahí en el Mutodokpuk
vamos a ver los Atokpa PTK. Ese es como lo que nosotros lo visualizamos así. Por supuesto, del 1 hasta este número, pues hay varias lecciones ahí. En el Mumakpuk, en el 14, la lección 14, ya vemos sobre núcleos silábicos. Por ejemplo, en este caso en específico, vemos el Abatzpa Hatzashe, el Abatzpa Kupiohtuk. ¿Por qué van estos dos núcleos silábicos en esta lección? Porque son los que normalmente confundimos a la hora de escribir. Entonces, lo mejor siempre es ponerlo a partir de, no sé si lo correcto es paralelos diferenciadores, algo así, pares mínimos, y que aquí pudiéramos como identificar perfecto cuáles podrían ser las diferencias, ¿no? Entonces, más o menos así se ve nuestra secuencia de contenidos. Por supuesto, son 17 lecciones, aquí solo ejemplifico 5. Cada lección trae como todos sus apartados, una descripción, trae los momentos de la lección y demás, que ahorita entraré un poco al respecto. Y algo que me faltó, creo, decir al inicio es que cada colectivo, cada compañera y compañero que da clases de Mije está desarrollando su propia lección. Es decir, nosotros en Kumondún, con la variante Ayok, tenemos 17 lecciones para esta clase, digamos. Pero hay otros compañeros que quizá tengan 13, quizá tengan 14, quizá ellos unan la lección 2 y la 3, por ejemplo, porque de entrada nosotros tenemos más abatzpas, ¿no? Más vocales. Y bueno, aquí fue donde creo que ha iniciado la tarea un poco más dura, más pesada, porque ha implicado también revisar cómo damos nuestras clases, ha implicado identificar distintos momentos y ha sido cómo estructuramos estas lecciones. En este punto tenemos 17 lecciones, esa es nuestra secuencia de contenidos, pero cada lección ubicamos estos 4 momentos que tendrían que estar presentes en cada una de las lecciones. El primero, tiene que haber un momento de lectura, que desde la primera lección, quienes asistan a aprender o asistan a estas clases, ya puedan leer algo en Ayok, desde la primera lección. Eso es como muy importante y eso es algo que también los anima. Ahorita voy a entrar un poco sobre esto. El segundo momento es una explicación, que ahí era un poco donde nos apoyaba, por ejemplo, ahorita el doctor Juan Carlos, de explicar por qué usamos PTK y por qué no BDG, ¿no? Tiene que haber ese momento, pero antes desde la lectura ellos ya pudieron leer que siempre va a estar presente PTK. Un tercer momento es la escritura, es decir, que ellas y ellos puedan escribir ya en Ayok desde la primera lección. Y finalmente, un momento de evaluación, este momento en el que pues revisamos qué fue lo que se aprendió en esta primera lección. Para el caso de nosotros, más que evaluación le llamamos anasha, que sería más algo así como un repaso, ¿no? Repasar lo que vimos, lo volvemos como a darle una embarradita general, ¿no? Entonces, todas nuestras lecciones tienen estos 4 momentos. Si vamos a la lección 2, que es Mumetsk-Puk, va a tener un momento de lectura para diferenciar la A y la E, va a tener un momento de explicación, va a tener un momento de escritura y va a tener un momento de evaluación. Ese momento de lectura, este primer momento, pues va a estar centrado en la A y en la E. Ahí hacíamos textos muy breves para diferenciar entre app, tag, ¿no? Hey, que son como palabras muy cortas, muy simples, pero que podríamos hacer textos al respecto. Entonces, pues bueno, cada colectivo, cada compañera y compañero en donde nos estamos ahorita concentrando es en diseñar justamente estos momentos en cada lección. Para ello, pues nos hemos dado a la tarea de elaborar textos breves, que sean sencillos, que sean coherentes. Es algo que la verdad es que también nos ha costado a nosotras y a nosotros, aunque llevamos tiempo dando talleres,
de repente buscar textos que sean breves, decimos, ay, pero ahí hay una aspiración, pero ahí ya se cortó, pero ahí hay una vocal larga, hay que buscar cómo le cambiamos, ¿no? Entonces, tuvimos que hacer ese trabajo. Yasna ya nos explicó sobre esto, que es un pangrama, que en un texto breve, en un texto coherente, puedan estar todas las grafías que usamos en el IOC y lo más simples que se puedan. En el caso de nosotros, pues que son las 11 consonantes y las 9 vocales que pudieran estar presentes. Este es un diseño, solo es una muestra, pensamos que en algún futuro, cuando demos algún taller, podamos repartirles a cada quien una taza y que en la taza en la que se les va a dar un café, un agua, pues ya puedan leer eso, ¿no? Es un pangrama, es algo muy breve. Lo voy a tratar de leer, no sé si se alcance a ver, pero dice, Mahpum ditzak yayok hu dinabihum dinakahem kotsu hatzha ojioma ukash apesh. ¿No? Es una frase que lo podría leer alguien que aún que no está familiarizado con todas las grafías, pero que puede ir deduciendo qué es lo que dice en el texto. Y bueno, también tuvimos que adaptar materiales didácticos, materiales que ya teníamos, tuvimos que adaptarlos justamente a esto, a que fueran sencillos, a que los identificaran muy rápido. Hicimos una base de datos, le llamamos un banco de palabras, con estas composiciones, consonante, vocal, consonante, también tenemos consonante, vocal, consonante palatalizada y demás. Creo que eso también ayuda y es algo que quienes damos clases también nos podría ayudar. Básicamente lo que hicimos fue este ejercicio. Tenemos aquí las 11 consonantes y las 9 vocales y fue agarrar una consonante con una vocal y regresar hacia la consonante. Entonces, por ejemplo, hacíamos pat, pat, pet, put, pit y así, una por una. Y ahí vamos identificando qué palabras sí existen en IOC y cuáles no, ¿no? Y de esa manera terminamos con la pa y seguíamos con la ta, tap, tat, tac, ta y así. Eso fue como algo que nos ayudó y cuando nos dimos cuenta teníamos 200 palabras, ¿no? Entonces, esto de acá de elaborar textos breves, pues ya no fue tan complicado porque de ese banco de palabras íbamos tomando como cada una de ellas. Ya para ir también cerrando, esta fue una de las adaptaciones que hicimos. Con toda la buena intención teníamos abecedario ilustrado. Lo usábamos hasta el año pasado, Cadi. El año pasado usábamos este abecedario ilustrado, pero no cubríamos justo con lo que acabo de hablar, que es que fueran sencillos. Por ejemplo, para la tza teníamos tzosh, pero ya está aspirada ahí, y hay una J acá, tzosh. Kob, pues sí, es una palabra sencilla. Teníamos hook, pero ahí ya está cortada esta vocal larga. Teníamos men, que está una vocal larga también. Teníamos nosh. Entonces, ese fue uno de los primeros, por eso les decía yo que es como, ha sido también como espacios de reflexión para decir, creo que lo que tengo yo lo podríamos cambiar o lo podríamos adaptar. Y así fue como nos dimos, y bueno, además son ilustraciones de las que son del ILB, si no recuerdo, que son de acceso libre, las imprimimos, las pintamos y luego les pusimos un contact, ¿no? Pero ya trabajamos y eso también nos motivó a hacer nuestro propio abecedario ilustrado, ya con imágenes propias y con palabras un poco más sencillas. Por ejemplo, con la tza, tenemos tza al inicio, con tzib, que es un cántaro. Tenemos etz, que es bailar, al final tenemos a la tza. Lo mismo con gua, que es vit, y al inicio, y piv, que está al final. Y con los sabatzpa también tenemos shetz. Esta fue como una de las adaptaciones justamente que el seminario ha traído como a repensar nuestros materiales y a identificar para quiénes son y para qué público está dirigido, ¿no? Entonces, este está en proceso todavía, son algunos como muestras que tenemos sobre nuestro abecedario.
Y bueno, para cerrar y para concluir, estos son como los aprendizajes al día de hoy que tenemos o que visualizamos, es que antes de crear un material o antes de pensar en una clase de Mije, nos hacemos la pregunta de ¿a quién le voy a enseñar Mije? Si quiero hacer un libro, ya ahora nos preguntamos y decimos, pero ¿para quién va dirigido? ¿Para primeros lectores, para lectores intermedios o para quienes ya leen perfecto, ¿no? También tenemos hasta el día de hoy pues esto de diseñar y usar materiales de acuerdo a las necesidades. Si vamos a trabajar con primeros lectores, pues vamos a usar justamente ejemplos como estos, que son muy fáciles, que ellos pueden deducir, que ellos conocen, pero si ya es un trabajo quizá con quienes ya, o vamos a ver, no sé, núcleos silábicos, pues ahí ya les podemos poner este tipo de ejemplos, ¿no? Que ya son un poco con otras características. Entonces, y finalmente, pues también pensar en el uso de pangramas, en el uso de elementos visuales, de juegos, de todo el material que es necesario para que podamos pues hacer más, no sé si llamarle más dinámica a la clase, un poco como más divertida, como que se entretengan, que no solo sea como esta modalidad de que el maestro al frente y los niños o los adultos estén ahí solo tomando notas, ¿no? Sino realmente que haya como un intercambio y un diálogo muchísimo más horizontal. Todo esto, pues, quienes hemos dado clases sabemos que es difícil también porque implica diseñar los materiales, implica imprimirlos, implica recortarlos, implica muchísimas cosas, pero son como parte de lo que podemos estar trabajando. Nosotros hace poco hicimos ya nuestra clase piloto de nuestra primera lección de Abatz Patzatochpa, y de verdad es que da gusto cuando vemos y decimos, ay, sí funcionó, ¿no? Porque lo que diseñamos lo pudieron leer sin ningún problema o lo pudieron escribir sin ningún problema, pudieron hacer ya primeros escritos los compañeros que estuvieron en nuestra clase piloto, ¿no? Entonces, pues básicamente es compartir esto, es un poco de lo que distintos compañeros, compañeras que incluso están el día de hoy acá, también están teniendo como en sus colectivos sobre el diseño de la secuencia, ¿no? Entonces, pues eso, hasta aquí. Dios ho shadap manshupiam habe yangetz. Aiko găsibok schmukte do jou go kapshmich ko chamach je kapshmich ko chamach je nei oi hauen ko don tayam je go gatem Marco Antonio tot ni kapshit nim je agin chung pik. Bien, pues me parece muy importante y necesario, ¿no? Compartir también este tipo de trabajos, sobre todo porque en las reflexiones anteriores están saliendo, ¿no? Cada vez más el tema del trabajo de la lengua mije desde los contextos escolares, ¿no? Entonces, en este sentido cobra relevancia porque necesitamos saber cómo hay que enseñar el mije, ¿no? Y esto pues lo tenemos que compartir sobre todo con colegas, con profesores de diferentes niveles, ¿no? Y es un ejercicio, desde mi punto de vista, pues complicado, ¿no? Porque tienes que ir estructurando los contenidos para poder trabajarlos con los niños, con las niñas de diferentes edades, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues le agradecemos al compañero Marco Antonio Martínez que nos acaba de compartir, digamos, los avances de este seminario permanente que se ha llevado a cabo de manera virtual.